Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el hermano Rafael Pereda en Cristo Jesús. Amén. Doy la bienvenida a todos los hermanos que se dan cita en este lugar, en Los Conquistadores, en la ciudad de Chimbote. Y sabemos nosotros que en estos tiempos finales nos esperan tiempos difíciles en el cual nosotros tengamos que tomar una decisión en favor de Cristo. Les invito a abrir la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de según San Mateo capítulo 24, verso 32. Dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. La palabra de Jesús es clara en decirnos, hermanos, que como esta parábola que nos indica que cuando sus ramas ya están tiernas y brotan, es porque el verano está cerca, dice. Así también dice la palabra del Señor, cuando veáis todas estas cosas. ¿Qué cosas, hermanos? Tantas cosas están pasando en este mundo, hermano. Hoy en día se está dando inicio nuevamente a un virus mortal que está atacando a la raza humana, el coronavirus. Es una enfermedad mortal que está muriendo muchas personas. Ya han quedado atrás muchas enfermedades. De estas cosas se están viendo en todo el mundo. No solamente las enfermedades, sino también las devastaciones a través del cambio climático. Se está hablando hoy en día mucho de la capa de ozono que se está diluyendo, que hay un hueco y por lo tanto el sol quema demasiado. Las diferentes inundaciones que hay en todas las partes del mundo, los asesinatos, las violaciones, los pecados a la idolatría, se está volviendo cada vez peor. Entonces Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas, veis que el verano está cerca. Pero nosotros estamos hablando no de verano, sino estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesús. Y es más, Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso quiere decir, hermano, que se va a cumplir. Lo que dice la palabra del Señor se va a cumplir en nuestra vida. De cierto, dice acá el verso 34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La llegada de nuestro Señor Jesús, hermanos, será en esta generación. Es por eso que nosotros estamos predicando ese evangelio a toda nación, a toda raza, a toda tribu, a toda lengua, para que nos volvamos a los caminos del Señor. Hoy es el momento de tomar una decisión en favor de Dios. La meditación de esta mañana le he puesto por título una decisión acertada. Una decisión acertada en nuestra vida de cada uno de nosotros. La vida está llena de decisiones, hermanos. Todos nosotros, desde que amanecemos hasta que anochece y antes de dormir, tomamos decisiones importantes. Ya sea a la hora de levantarnos, tomamos una decisión de enviar a nuestros hijos al colegio. Tomamos una decisión de ir a trabajar. O tomamos una decisión también de hacer votos, de ir a la iglesia los sábados o noches de oración. Toda la vida está llena de decisiones. Todos tenemos importantes decisiones que hacer ante Dios. Si nosotros creemos que Dios existe, ¿cuántos creen en esta iglesia que Dios existe? Puedo ver sus manos, hermanos. Amén. Yo pienso que todos creen que Dios existe. Y si Dios existe, entonces, ¿cuándo vamos a tomar una decisión? No podemos estar entre dos pensamientos. Un día quiero estar en el mundo, otro día quiero estar en la iglesia. Un día pienso como el mundo, un día pienso como hermano. Son decisiones que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Para poder comprender mejor, nos vamos a remontar a la historia. Y se encuentra Primera de Reyes 18. Ahí estaba todo el pueblo de Israel reunidos en el Monte Carmelo. ¿Qué había pasado? Según las escenas registradas aquí, había un rey que se llamaba el rey, ¿cómo se llamaba el rey?
el rey Acab. Tenía el control de todo el pueblo de Israel, y no solamente de todo el pueblo de Israel, sino también de todas las ciudades circundantes que estaban ahí. Él comandaba en todo ese reino. Ahora, el profeta Elías los había convocado a todo el pueblo de Israel para que tomaran una decisión tan importante en su vida, hermanos. El pueblo de Israel, hermanos, sabía de la ley del Señor, sabía de los 10 mandamientos morales que rigen la conducta del ser humano, pero aún así, en su debilidad y en su poca fe que ellos tenían, se apartaron de los caminos del Señor y se fueron tras la idolatría. La idolatría, hermanos, es un pecado. Lo dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también lo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Está en Éxodo 20, la ley de morales. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No le honrarás ni te inclinarás a ella, no le rendirás culto. Es un pecado la idolatría. El pueblo de Israel se había ido tras los Baales, los dioses de Baal, y ese era un pecado. Así que Dios dijo que no iba a llover sobre la faz de la tierra por 3 años y medio, pero los convocó al Monte Carmelo para que tomaran una decisión importante en su vida, porque Dios quiere y ama, hermanos, a sus hijos. Dios quiere que de nuevo se vuelvan al buen camino en el cual un día anduvieron. Todo el pueblo de Israel era temeroso de Dios, pero como Elías, también eran hombres también con pasiones como nosotros, era el profeta Elías. Así que también sentía miedo, sentía debilidad como nosotros. ¿Y qué decisión tenían que tomar en el Monte Carmelo? Tenían que volverse a los caminos del Señor. Pero el pueblo estaba todavía con un corazón duro. Estaba en duda. Ellos creían que las lluvias y la fecundación de las plantas en la tierra era por parte de Baal, de esos dioses falsos. Así que Dios dijo: me han dejado a mí, pero yo les voy a demostrar que ustedes han tomado una decisión equivocada y mal. Tal vez, hermanos, cada uno de nosotros en estos tiempos también estemos en malos caminos y hemos tomado decisiones no acertadas en nuestra vida. Cada uno de nosotros y ustedes, tanto el que predica como los que ustedes escuchan, a veces hemos tomado decisiones que nos llevan a veces a la vida, a la perdición. Son decisiones que no se apoyan bíblicamente. Por eso que a veces nos va mal a nosotros, porque andamos en los malos caminos. Ahora el Señor quiere que tomemos una decisión. Vamos a leer el versículo de Primera de Reyes 18, 21. Dice así: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. ¿Hasta cuándo vacilaréis? En otra versión dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, estaba todo el pueblo reunido y Dios le dijo a través del profeta Elías: ¿hasta cuándo ustedes van a seguir con eso? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar vacilando con las palabras del Señor? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar jugando con las promesas del Señor? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir así en ese camino? 2 pensamientos. Sí, creo en Dios, dicen, pero no tomo una decisión. Sí, creo en Jesucristo, dicen. Sé que ha estado en la tierra, sé que murió por mí, pero no tomo una decisión de seguirle. Creo en el Espíritu Santo, que me da fuerzas para seguir adelante, pero no tomo una decisión para seguirle. No tomo una decisión para reunir con Él, porque la vida espiritual, hermanos, es de reunión. La iglesia conformamos todos nosotros. No es una persona la iglesia. Si nosotros no congregamos, no hemos hecho una decisión importante en nuestra vida. Así es que tenía que el pueblo tomar una decisión. La decisión la puedes tomar tú hoy día, hermano. Es la única oportunidad que uno tiene. Hoy, tanto en el monte que el pueblo de Israel tomó una decisión, así también nosotros estamos en este monte de los conquistadores para tomar una decisión importante en esta vida.
¿Qué había pasado entonces? Que Dios quería que el pueblo se arrepintiera. Pero el pueblo quería milagros. Y la historia, hermanos, nos dice que el profeta Elías lo reunió a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas que seguían a Acera, esa diosa falsa. Y ahí estaban todos los profetas. Vamos a ver ahora quién es Dios, dijo el profeta. ¿Quieren milagros? Pues lo vamos a hacer. A veces quieren que el Señor haga milagros en nuestra vida. ¿Y qué dice la historia? Dice la historia que el pueblo no respondió palabra nada. Pero le dio primero a ellos, porque tenían que demostrar a ellos que su Dios, Baal, era el dueño de las cosechas y de las lluvias. Entonces dice la historia, hermanos, que los profetas de Baal comenzaron a saltar alrededor del holocausto que ellos habían formado. Las piedras, la leña y un buey. Y si Dios, y su Dios de ellos, mandaba fuego del cielo y consumía el holocausto, entonces Baal era un Dios verdadero. Y hermanos, desde la mañana, esos falsos profetas comenzaron a hacer el altar, pusieron la leña y convocaron a su Dios Baal. Transcurría la mañana y no se veía señal alguna, hermanos, de ese Dios falso. Y como ya se llegaba al mediodía, comenzaron, dice, a cortarse, a sacarse sangre, pero no pasaba absolutamente nada. ¿Y por qué no pasaba, hermanos? Porque ponían su confianza ¿en quién? En los ídolos. Estos hermanos por un tiempo pusieron su confianza, se apartaron de las cosas del Señor y pusieron su confianza en el mundo. Pasó el mediodía. Elías le decía, griten más fuerte. Quizás se haya ido a un sitio. O quizás está durmiendo. Despiértenlo. O quizás esté atendiendo algún asunto importante. Griten más fuerte. Porque no los escucha. Y no los iba a escuchar, hermano. Y por más que uno ponga sus manos en las manos del hombre, hermano, no nos va a escuchar. Y así fue. Ya cansados, lacerados sus cuerpos, llenos de sangre. Aún así, ellos tramaban algo. Querían prender el holocausto. Pero el profeta Elías estaba vigilante, hermanos. Así que nosotros tenemos que estar bien vigilantes. Estar atentos, que no nos sorprenda a nosotros el enemigo, porque resulta que los sacerdotes estaban ahí pendientes de prender fuego al holocausto, pero Elías estaba ahí mirando. Como dice la palabra del Señor, hay que estar velando en todo momento, estar apercibidos para que cuando el Señor regrese. Estar velando significa que estás despierto, estar estudiando su palabra, y Elías estaba que lo miraba, y no pudieron hacer absolutamente nada, hermanos. Hasta que cansados se fueron, se retiraron. Y comenzó Elías a restaurar nuevamente el holocausto que estaba dañado. Poquito a poquito lo fue restaurando las piedras, las 12 piedras que habían pasado el Jordán, ahí estaban ahí. Lo levantó, puso la leña, puso los trozos del buey encima y encima todavía cavó una zanja y mandó traer cántaros de agua todavía para que el agua circulara. Lo hizo todavía más difícil para que el pueblo se diera de cuenta que Dios es un Dios real, es un Dios verdadero, hermanos. Amén. A Él debemos temer. Como dice el mensaje del primer ángel, Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. A Él debemos adorarlo, no a Baal. Es un Dios falso. Es un Dios pagano que no te da nada. Crees que te da, pero esas pocas creencias que tú crees que te da, no te las da Dios. Te las da el diablo, Satanás. Y en él no hay que confiar, hermanos. Así que el pueblo, al fin, cuando cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, y encima todavía consumió el agua, el pueblo recién reaccionó, hermanos. Ese corazón que estaba todavía palpitando y decir, porque el pueblo, hermano, sabe que Dios existe, pero sin embargo no toma una decisión.
Vive Jehová, dijo, vive Jehová, vive Jehová. Recién se dio cuenta. Así es que tuvieron que apresar esos falsos profetas. Y ese monte Carmelo, que era un monte tan hermoso, con unas praderas con plantas hermosas que florecían, y sus ríos y la fuente de las aguas, ahora esas aguas se tiñeron en sangre, hermanos, porque ahí mismo fueron degollados esos falsos profetas. Y Acab no dijo absolutamente nada, porque Acab sabía de que Dios era un Dios verdadero, sino que él también se había apartado de la verdad. Así acabaron con estos falsos profetas. Y el pueblo una vez más tuvo que tomar una importante decisión. Y sí la tomó, hermanos. Ahora yo les hablo en este momento, hermanos. Puede que tu vida sea tan larga. Todos queremos llegar a una edad de ancianos. Todos tenemos miedo en un momento a la muerte, porque somos seres humanos. Pero ¿cuándo vamos a tomar una decisión en favor de Dios? No podemos andar entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo, dijo el profeta Elías, hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Dios nos da una alternativa también. Si tú no quieres, no te fuerza. Pero te lo dice con amor. 3 años y medio que no llovía. Es para que el pueblo, ¿qué cosa hiciera? Para que el pueblo reaccione, recapacite. Para entender de que no había lluvia porque Dios le dijo que no iba a haber. Pero el pueblo, hermanos, como seres humanos, era duro de corazón. Les invito a abrir el libro de Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mucha gente dice, no, yo hago estas cosas. A mí me va bien porque yo me esfuerzo, lucho, trabajo duro para tener lo que tengo. No le dan gloria a Dios, le dan gloria al hombre. Y él dice acá, no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. El pueblo de Israel en el Monte Carmelo tuvo que enderezar sus veredas, que estaban torcidas, hermanos, por la idolatría total. Ahora él dice, y él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. El verso 7. Si no teme a Jehová y apártate del mal. Temer a Dios. Es un temor no de miedo, hermanos. Es un temor de reverencia. Es un temor que tú salgas de las cosas del mundo y vuelvas a los caminos del Señor. No es un temor de sujeción, de opresión, de un rey, de un Dios tirano. Temer a Dios significa, hermanos, rezar a los caminos del Señor. Por eso temer a Dios y darle honra, porque el día de su juicio ha llegado. Lo que quiere el Señor, hermanos, es que seamos temerosos del Señor. Tomemos hoy una decisión importante, hermanos, para siempre mantenernos por las sendas y por las veredas que el Señor nos dio. Vamos a ir a otro pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. La palabra del Señor dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Hermanos, nosotros, si queremos ser sabios y no ser sabios en nuestra propia opinión, tenemos que leer la Biblia. Si no leemos la palabra de Dios, no podemos aprender. ¿Cómo vamos a aprender si no nos dejamos guiar? El pueblo de Israel conocía los mandamientos del Señor. Ellos estaban prevenidos de la idolatría. Nosotros también ahora estamos prevenidos de todas estas cosas. El apóstol Pablo le dice a su íntimo amigo Timoteo, a su discípulo Timoteo, le dice estas cosas, que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, lo ponemos en práctica. Si no leemos, no ponemos en práctica. ¿Y cómo vamos a poner en práctica si no lo leemos? Verso 17 dice, a fin de que
hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo vamos a lograr ser perfectos? Estudiando la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a ir al Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo dice el apóstol Santiago, hermano? Dice que todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y yo les digo, hermanos, con sinceridad, las personas que están en el mundo son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar su palabra. Estamos haciendo la hora en casa, hermano, y pocos nos atendieron, ¿eh? Pocos. Son pocos los que nos atienden. Pocos fueron los que nos escucharon. Otros no nos escucharon. Otros ni siquiera querían escucharnos, no querían saber nada de las cosas del Señor. Por más que uno le decía que somos misioneros y venimos con palabra de Dios, no nos quisieron escuchar. El apóstol Santiago dice, si tú no escuchas la palabra de Dios, te constituyes automáticamente en enemigo de Dios. El pueblo de Israel en el Monte Carmelo era enemigo de Dios. Pero Dios no quería destruirlo, como fue en el tiempo de Noé, o como el tiempo de Sodoma y Gomorra. No quiso destruirlo, sino Él les da la oportunidad, hermanos, de un tiempo preciso. Por eso que los convocó en el Monte Carmelo para que tomen una decisión. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, quisieran hacer una decisión? Puedo ver sus manos. Hagan una decisión hoy día, hermano. Y toman una decisión en favor de quién, de Dios o de Baal. De Dios. La decisión que ustedes emprenden hoy día, hermano, le va a servir para el futuro. Para que ustedes puedan seguir un camino diferente. Porque el mensaje que uno está dando, estas personas conocían de la palabra de Dios y también para los que no conocían. Muchos dicen que este pasaje son para el pueblo de Dios. No, había también muchas personas que no eran del pueblo de Dios. Las ciudades circundantes. La ciudad mixta salió también de Egipto. La ciudad mixta corresponde a los que no eran del pueblo de Israel. Y estaban ahí también congregados en el Monte Carmelo. No solamente el pueblo de Dios. El mensaje no solamente es para nosotros, sino es para todo el mundo. Que tomemos una decisión importante. La decisión yo ya la he tomado, de que cada día me enderezca en las sendas del camino que el Señor nos da. ¿Hasta cuándo vacilaréis? Hasta ahora, Señor, nada más. Yo quiero cambiar mi vida. En el libro de Mateo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, todo está en perseverar, hermano. Usted dice, pero hermano, hoy día tomo una decisión, ¿y qué? ¿Después qué? Hay que perseverar. Porque Jesús dijo más de que él persevere hasta el final. Jesús le dijo a la mujer atrapada en adulterio, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. O sea, ni yo te condeno, le perdona sus pecados. Como hoy día tomamos una decisión. Tomamos una decisión de seguir a Dios. Pero de ahí nos queda una vida por delante. Eso se llama justicia impartida. La justicia impartida significa, hermanos, andar todos los días haciendo las cosas del Señor. La justicia imputada se te da automáticamente con la decisión que tú hayas tomado hoy día. Y Dios te perdona hoy, automáticamente, y te ve como si nunca hubieras pecado. Y ahí en adelante nos espera la justicia impartida, en la cual tú tienes que hacer tu parte, como lo hizo el profeta Elías. Porque el profeta Elías, como cualquiera uno de nosotros, sintió miedo y comenzó a correr y se escondió, porque la malvada Jezabel lo buscaba para matarlo. Yo solo he quedado, dice, pero no había quedado solo, sino que habían, ¿cuántas rodillas que no se doblaban, dice? ¿Cuántas rodillas? Primera de Reyes. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, hay un pueblo que no doblará sus rodillas ante Baal. Y ese pueblo es el pueblo en el cual nosotros estamos reunidos. Amén, hermanos. 7,000 rodillas
somos un pueblo peculiar en el cual nosotros no vamos a ceder a las tentaciones de Satanás, el diablo. Que Dios bendiga este mensaje, hermanos, y enderezcamos nuestras vidas a las sendas antiguas, a las sendas que el Señor nos ha dado. Solo así algún día nosotros podemos estar en la Canaán celestial. Dios mira los buenos corazones limpios son los que van a ver al Señor. Como dice el versículo, bienaventurados, ¿qué dice? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Que Dios me diga su palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.